¿Quién es el hombre de la prehistoria? Nuestro remoto antepasado. Seguiremos su rastro en Génesis. Hogares convertidos en tumbas. Extraños rituales de culto a los antepasados. Ciudades que nunca tuvieron calles. Viviendas que son museos de arte. Santuarios consagrados a divinidades desconocidas. Fortalezas defensivas. Secretos escondidos bajo el piso de la vivienda. La aventura tecnológica del hombre mono. Los primeros instrumentos. Las primeras obras maestras de la artesanía primitiva. El barro creador con el que los dioses formaron al hombre. Los remotos pintores. Las técnicas de aplicación de la pintura. Las danzas de los hombres disfrazados de animal. El baile de los chamanes al pie del arte rupestre. Las correrías del alegre y ágil cazador. La relación del hombre prehistórico con la naturaleza. El hombre en busca de alimento. El dominio del entorno. Las economías no cazadoras. La expansión de la agricultura. La destrucción del bosque. El control administrativo de los excedentes y la primera escritura. La inquietud ante lo infinito. El mundo de los dioses. El culto a los elementos. Los dioses que guardan la entrada al infierno. Las tumbas megalíticas. La arqueología como aventura. La búsqueda del pasado. El encuentro con lo remoto. El secreto de las antiguas tumbas. Los rituales funerarios. El ajuar del difunto. El misterio de los mundos perdidos. ¿Quién era nuestro antepasado? Seguiremos su rastro en Génesis.
La ventisca sopla. La lluvia arrecia. Todas las criaturas buscan refugio. Unos, cobijos solitarios en el bosque. Otros, complejas repúblicas subterráneas. Todos tienen un hogar. Desde el principio de los tiempos, el hombre creó hogares donde convivieron los miembros vivos de la familia, con los antepasados que se fueron. Repúblicas de cazadores, de ancestros y aún de hijos no nacidos. La montaña, atravesada de grietas y aberturas naturales, proporcionó al hombre la primera protección. Los primeros lugares que el primitivo usó como hogar fueron las cuevas. Excelentes refugios que mantienen una temperatura uniforme en invierno y en verano. Fue en una cueva donde hace 400.000 años vivió uno de los seres humanos más antiguos que se conocen, el Sinanthropus pekinensis. Aún no era un hombre como nosotros, pero ya conocía el fuego. Desde entonces, el hombre estableció su hogar en la profundidad de las cuevas. Los arqueólogos han encontrado sus huesos mezclados con los de animales del Paleolítico, la mayoría de ellos extinguidos hace miles de años. Las cuevas no solo sirven de hogar, también de tumba. Los difuntos forman parte de la familia y permanecen junto a ella. En muchas culturas se cree que vuelven junto a los vivos, pero no como fantasmas, sino en nuevos cuerpos. Los ancianos mueren y se reencarnan en sus nietos. El antiguo cazador vivía en clanes dispersos. Cada familia necesitaba al menos 1 kilómetro cuadrado para satisfacer sus necesidades. Durante milenios, los pequeños clanes de cazadores vivieron aislados, como los solitarios dueños de un amplio territorio. Con el nacimiento de la ganadería y la agricultura, todo cambió. El hombre dejó de ser un cazador solitario. El Mediterráneo vio cómo a sus orillas brotaba la ciudad. En Palestina no solo nació la Biblia, también las ciudades, como Jericó, un recinto fuertemente amurallado y dotado de torres vigía casi macizas para proteger la civilización frente a los nómadas del desierto. Como en los antiguos hogares paleolíticos, en Jericó los antepasados también convivían con los vivos. Sus cráneos, separados de los cuerpos, eran cubiertos de yeso para recuperar los antiguos rasgos humanos. El yeso figuraba la carne. Las conchas marinas eran ojos sobre las cuencas vacías. Todo para forzar la imposible magia de la inmortalidad. Jericó es una ciudad fascinante.
Pero aún nos aguardan algunas sorpresas. ¿Es posible una ciudad sin calles? ¿Una casa sin puerta para entrar y salir? Desde principios del séptimo milenio antes de Jesucristo, conoció su apogeo una de las ciudades más extrañas y atrayentes de la prehistoria, Çatalhöyük, una ciudad sin calles. Sus casas estaban adosadas unas a otras, y sus habitantes, en lugar de deambular por calles o avenidas, lo hacían por las terrazas. En el corazón de la ciudad se oculta un recinto sagrado bajo la tutela de una diosa representada en el momento del parto. La imagen del toro marcó a la ciudad. Pero su culto venía de una antigua tradición, que comenzó en la pintura rupestre del Paleolítico, que se prolongó en la asociación del toro con la luna, como se ve con claridad en la manera de dibujarse los cuernos en la pintura rupestre, y que conoció su esplendor en la Creta minoica. Çatalhöyük, repleta de arte, estaba al pie de un volcán. Sus artistas también representaron en las paredes la terrible montaña sobre la ciudad. Çatalhöyük, un museo vivo desde sus 9000 años de historia. La nueva economía agrícola y ganadera dio lugar a la ciudad. Hizo nacer el comercio y originó la figura del rey. El ganado debió ser muy importante. En varios idiomas la palabra pastor designó al rey. Así sucede en el poema de Gilgamesh. De él, infortunado héroe, dice el texto: Este es Gilgamesh, el pastor de Uruk, el pastor de todos, imponente y sabio. Pero la auténtica concentración urbana no se produjo ni en Palestina ni en las mesetas de Turquía, sino en Mesopotamia. Durante largos milenios la arquitectura se basó en el barro. Las primeras viviendas se hicieron a base de simple barro compacto dejado secar. Más tarde, durante el tercer milenio, se inventó el ladrillo, que se dejaba también secar al sol. El control sobre el suministro y almacenamiento de agua permitió en Mesopotamia el mantenimiento de una población importante. Sus primitivos habitantes se daban perfecta cuenta de la importancia de la ciudad. De hecho, nada más nacer la escritura cuneiforme,
Con ella no se plasmaron solo escritos administrativos o himnos religiosos. También planos que detallaban cuidadosamente la disposición de los barrios en la ciudad. La construcción era una tarea sagrada. El rey participaba en la colocación de la primera piedra como en un rito religioso. En el poema de Gilgamés dice el héroe: sube Ursanabi a la muralla de Uruk y paseando examina su fábrica. ¿No está construida de ladrillos cocidos y tiene 7 capas de asfalto? Y en otro lugar se dice: ven conmigo, te llevaré a la amurallada Uruk, al gran templo, morada de Anu y de Istar. Pero los dioses ya no viven allí. La cultura urbana se propagó rápidamente por el Mediterráneo. Durante la Edad del Bronce llegan a las costas del levante de España los navegantes orientales en busca de metales y se instalan en ciudades fortificadas. Una de ellas es Los Millares, situada en un entorno montañoso y hoy desértico. Las viviendas son de planta circular y de unos 4 a 7 metros de diámetro. Tienen zócalos de piedra de mampostería y se cree que la techumbre sería de ramas. No hay rastros de calles entre las casas. En el interior se encontraron restos de hogares y de molinos de piedra y útiles domésticos. La ciudad estaba protegida por una extensa muralla, que hubo de ser ampliada en varias ocasiones sucesivas, y estaba guarecida por torres. En las colinas de los alrededores, todo un sistema de fortificaciones de vigilancia. La mirada fija en estas montañas, que en aquella época serían la tierra incógnita de una profunda selva. El hogar de tribus feroces y atrasadas, vinculadas a sus tradiciones y enemigas del progreso. La mística de la ciudad es esa. La muralla protege del caos exterior. Dentro de ella hay leyes, orden y certeza. Afuera se retorcía la naturaleza salvaje y peligrosa, sin reglas, sin seguridad. El poblado de las Amoladeras, cerca de Cartagena. Un poblado de cazadores de la primera edad del bronce, en la mitad del tercer milenio se instaló en lo que hoy es un campo de dunas. El paraje estaba bordeado por una marisma que ocuparía lo que hoy es la ribera del Mar Menor. El poblado estaba formado por casas, posiblemente chozas de planta circular. Es de suponer que la pesca marítima tendría importancia en la dieta, pero la marjal y los bosques de alrededor proporcionaban también abundancia de caza. Los restos arqueológicos dejan testimonio de las especies cazadas por los antiguos habitantes de las Amoladeras. Las excavaciones documentaron abundancia de colmillos de jabalí, algunos de ellos de considerable tamaño.
también las puntas que los antiguos cazadores colocaban en sus flechas para que la presa no escapara. Pequeñas maravillas de la artesanía más primitiva. Apenas ha aparecido metal en el poblado de las Amoladeras. Sus cazadores prefirieron los instrumentos de sílex, a pesar de que por el aspecto de la cerámica sabemos que ya nos encontramos en la edad del bronce. La historia dejó atrás perezosamente a los hombres de la Marjal. El yacimiento de El Rincón, en la localidad de Almendricos. Al amparo de esta aguda colina, en mitad del segundo milenio, creció una ciudad abierta y sin muros. Sus habitantes ya conocían y usaban plenamente el metal. Sus casas estaban apoyadas sobre basamentos de piedra. En El Rincón no hay calles, pero por motivos distintos de Çatalhöyük. Aquí las casas se encuentran simplemente diseminadas. A menudo están rodeadas de un jardín privado. En El Rincón, como en otras ciudades, también los muertos acompañan a los vivos. Eran depositados en el interior de urnas de cerámica o en cajas de piedra llamadas cistas, que eran enterradas bajo el piso o en el jardín. He aquí la casa mejor estudiada de la ciudad. Estaba dividida en dos secciones. En una de ellas se documentó un banco de obra y una mesa para cocinar. El banco de obra se sitúa en el centro de esta parte de la vivienda. En la parte posterior se encontró una tumba situada bajo el suelo. Sobre el basamento de piedra debieron disponerse paredes de barro. Y cubriendo la vivienda, un tejado a dos aguas. También en El Rincón, los muertos convivieron con los vivos. En el primer milenio, durante la Edad del Hierro, floreció cerca de Olocau, en Valencia, sobre una colina, el pequeño poblado ibérico del Puntal dels Llops. Del yacimiento, bien excavado y estudiado, nos han quedado solo los basamentos de piedra de las primitivas viviendas. El poblado estaba dominado por una torre maciza y agrupado ordenadamente en torno a una sola calle central, cuyo primitivo aspecto solo podemos suponer. La calle terminaba abruptamente en la muralla que pone fin a la colina. La vivienda ibérica se basa en un zócalo de piedra de unos 40 centímetros, al que se superpone una pared de barro. El techo estaría formado por ramas compactadas con una capa de barro suelto. Las paredes del interior estaban enlucidas con barro claro mezclado con materia vegetal. Sobre él
una capa de barbotina a veces pintada. En ocasiones se han encontrado restos de esteras de esparto que podrían haber sido también desprendimientos de la techumbre. Los cementerios ibéricos estaban situados en las cercanías de las ciudades. Este es el caso del poblado de Coimbra del Barranco Ancho, cerca de Jumilla. Aunque aquí, los arqueólogos localizaron cuerpos bajo las viviendas. Cuerpos de niños que no recibieron la iniciación religiosa y no podían, por tanto, recibir los ritos mortuorios. Los arqueólogos están habituados a estos hallazgos, que nos indican que los niños debían entrar de nuevo en el vientre de sus madres. Pero la gente, en el campo, siguió practicando los viejos ritos. En la cultura campesina tradicional, como los niños muertos sin bautizar tampoco tienen acceso a la tierra sagrada del cementerio, se les entierra al pie de las casas, bajo los aleros. Así fue hasta hace poco tiempo. Como vemos, las antiguas costumbres han tenido gran persistencia. Las viejas ruinas están más vivas de lo que nos parecen. La ciudad primitiva ha sido una república de hombres y antepasados. Una comunidad de vivos y muertos. La misteriosa morada del Dios de la ciudad. De una manera u otra, hemos hecho nuestras tales costumbres. Los hombres y los dioses se dieron cita en la ciudad. La ciudad puso fin a la horda de cazadores y dio lugar al nacimiento de la sociedad. Aún sigue allí, creciendo, bulliciosa, alrededor del recinto sagrado.
Los hombres hemos transformado la faz de la tierra. Ni el mar, ni el cielo se resisten a nuestra capacidad de entender, construir y dominar. Pero en su remoto origen africano, el hombre no era sino una más de las criaturas de la tierra. Confundido con los demás hijos de la creación, aún no había dejado de ser un mono. Pero comenzó a desplegar curiosidad hacia la naturaleza, y así se inició la investigación. A pesar de la presión de los grandes carnívoros, el mono bajó de los árboles. Desde entonces, su modo de supervivencia ya no fue la huida. Y tuvo que inventar armas para defenderse. Pero la primera herramienta que usó el hombre estaba ya en su cuerpo. El rey de aquella sabana primitiva no pudo igualar el poder del mono, que antes había sido su presa. Sus manos se habían especializado en matar, pero en cambio no podían sujetar. Las manos del primate están dotadas de un invento único. Un quinto dedo no alineado con los otros 4, el pulgar oponible. Con él, puede el hombre sujetar con fuerza, pero también con habilidad para manipular objetos y realizar operaciones complejas. Por tanto, el primer instrumento usado por el hombre es su propio cuerpo. Un instrumento que sirve para usar instrumentos. El homínido usó sus peculiares manos para coger piedras y ramas y valerse de ellas no solo para la defensa, sino también para recolectar alimentos. Desde que el primer hombre tomó en sus manos la primera piedra, comenzó a distanciarse de los animales y a adueñarse de un ingente poder. No sabemos en qué momento el antecesor del hombre dejó de manejar torpemente las piedras y a tallarlas para darles forma. Pero sí sabemos que esto fue antes del Homo sapiens. El hombre talló piedras durante milenios. En las sabanas del corazón de África, en los helados confines del continente asiático, bajo los fríos de la Europa glaciar. Tallando piedra dejó atrás su cuerpo cubierto de pelo, los antiguos terrores y los restos de su animalidad. Mientras transcurrían incontables generaciones en el seno de la tierra. Estos son los más antiguos restos de la actividad humana.
fueron hechos hace miles de años, golpeando secamente núcleos de piedra hasta alcanzar las formas deseadas. Al principio, cualquier piedra servía. Pero pronto el hombre eligió el sílex, un mineral duro y abundante que sin embargo no es una roca como las otras. Se trata de ácido silícico y se formó, como los hidrocarburos, merced a la acción de las eras. Corales, erizos, moluscos morían y se precipitaban en el fango de los mares del Cretácico. Los caparazones se petrificaban y en el interior de los animales se formaba ácido silícico. Los núcleos de ácido silícico fueron aumentando conforme nuevos y nuevos cadáveres se depositaban. El mar se retiró y los fondos marinos se convirtieron en tierra firme. Aún quedan algunos de ellos bien visibles. En esta nueva tierra firme, los antiguos moluscos se habían transformado en sílex. El sílex es uno de los minerales más duros que existen. Y así fue como la herencia de miriadas de pequeños seres vivos se convirtió en el arma del nuevo Señor de la Tierra. La lenta evolución del trabajo del sílex produjo obras maestras. Había comenzado la primera alquimia. ¿Quiénes fueron los artífices que tallaron las piedras con tal perfección? Seguramente, hombres venerados en su comunidad, cuyas obras tendrían quizás algo de mágico, alguna cualidad invisible para garantizar la matanza. El éxito en la caza, el triunfo en la guerra, estaban en las manos de aquel primitivo alquimista. Los objetos de piedra son los más emblemáticos y bellos de la prehistoria. Pero el hombre se valió también del hueso, un material maleable y muy abundante en la naturaleza. Sobre hueso se construyeron instrumentos muy variados. Botones, adornos, raspadores, mangos de cuchillos. El control sobre el fuego es anterior al Homo sapiens. Sabemos que el hombre de Pekín ya lo usaba. Los arqueólogos han documentado sus hogares. Los volcanes, los incendios casuales, fueron las ocasiones usadas por el hombre para apoderarse de una llama más valiosa que toda la abundancia o toda la caza. Una llama que permitía prescindir de la carne cruda y ahuyentar a los depredadores. Pero que ahuyentaba también el frío y formaba el núcleo de un verdadero hogar. El fuego, un aliado casi mágico que el hombre hizo sagrado
porque no lo podía dominar. Hasta que otro alquimista, investigando, tanteando, depositó en las manos de la humanidad un poder insospechado. La frotación de 2 trozos de madera seca produce calor. Un calor capaz de hacer emerger el milagro. No más expediciones en busca del fuego. No más temor. La madera se calienta hasta el extremo de prender unas briznas de hierba seca. Y finalmente, el hombre deja de ser esclavo de la llama eterna. Una nueva generación está ahora mejor preparada para enfrentarse al mundo. Los clanes se hacen más móviles e independientes. Se cocina en fuegos de campamento, depositando los alimentos sobre piedras calientes. Nuevas y más extensas exploraciones se hicieron posibles cuando los hombres podían ponerse en viaje sin temor al frío o a los animales salvajes. Y disfrutar al final de la jornada de una velada frente al fuego y una comida caliente y reparadora. Pero la memoria del fuego sagrado permaneció para siempre en la memoria colectiva de los hombres. Y allí sigue aún, recordándonos quiénes fuimos. En el inicio de los tiempos se usaron todo tipo de recipientes como vajilla. Pero el hombre maquinaba una nueva alquimia. Una alquimia que iba a ser capaz de transformar lo más deleznable en algo valioso. Lo más blando e informe en un material tan duradero que ha desafiado el paso de los milenios. Los hombres dieron forma al barro. Y sus manos no solo moldearon, no solo cambiaron la apariencia externa de la tierra mojada. Operaron una auténtica transmutación de la materia. Una materia que desaparecía para que naciera otra. La cerámica. Esta fue una verdadera intervención en el curso de la naturaleza. La tierra misma se convirtió en inagotable materia prima. Y desde entonces, el hombre no cesó de crear, de ingeniar nuevos procedimientos para la cocción del barro crudo, de alumbrar nuevas formas y utilidades a la invención de la cerámica. De nuevo las manos del hombre, transmutando la materia. El proceso misterioso de la transformación del fango en cerámica conmovió la mente de aquel primer hombre, absorto ante los milagros. Y lo mismo que el mito del fuego, el mito del barro creador se extendió como un símbolo universal. La maravillosa experiencia creativa de la alfarería dio lugar a una serie de mitos que tenían que ver con el barro y con la creación. En Egipto, el dios alfarero formó al hombre haciéndolo girar en su torno. En Mesopotamia, a la diosa madre Aruru
también se debe una creación similar: la creación de un hombre de barro. Enkidu, el hombre de las colinas. Pero la metáfora del barro va más allá. En Mesopotamia, lo mismo que en otras culturas, el mito habla del mar primordial, el océano primitivo, anterior a todo lo creado. Un dios o una diosa vuelan por el aire sin lugar donde posarse. Dios envía sucesivamente a una serie de aves para bucear en las aguas en busca de fango. Cuando un ave regresa con un puñado de barro, Dios hace con él la tierra firme. Una tierra pantanosa. Una isla de barro en la inmensidad oceánica del caos primitivo. El hombre se encuentra ahora a sus anchas. Puede cocinar, puede fabricar recipientes, domina el fuego, prevalece sobre los depredadores y posee una antigua y depurada técnica cazadora. Es el momento de un nuevo desafío. Las piedras contienen metales. Y los metales aguardan en la tierra a la mano experta que sabe dar con ellos. Que conoce sus propiedades. Que sabe martillear el metal en bruto para darle forma. El uso del metal martilleado marca el principio de un complejo fenómeno: la metalurgia. Es difícil decir durante cuánto tiempo usó el hombre de estos hallazgos más o menos casuales. Un buen día, en algún confín del Mediterráneo, un nuevo sabio lanza nuevos desafíos. Nueve partes de cobre, una parte de estaño. La mezcla se calienta en un crisol. Y se vuelve a producir el milagro de la transmutación de la materia. La pavilla se vierte en un molde y al enfriarse se transformará en un nuevo material que ya no es ni cobre ni estaño, sino un compuesto nuevo, más duro que el uno y el otro, llamado bronce. Los moldes, como los crisoles, eran de piedra. La metalurgia abrió posibilidades en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en el de la guerra. La búsqueda del estaño marcó una época. Los reyes envían a sus navegantes en busca de estaño por todos los mares. Los instrumentos metálicos se han conservado en muchos casos. He aquí un puñal de bronce de la cultura de Largar. Podemos apreciar con claridad los remaches que servían de sujeción al mango. La metalurgia también creó mitos. En la mente primitiva, la metalurgia no es una ciencia, sino una magia. Y el herrero no es un artesano, sino un brujo. En Sumeria creían que el cielo estaba hecho de estaño y llamaban al estaño metal del cielo. En el infierno,
Los dioses del submundo eran herreros, y en algunas tradiciones, el sol había sido forjado por un herrero mítico, y era un trozo de metal incandescente que vagaba todos los días por el cielo. Pero hasta el herrero mítico quedó anticuado. Con la metalurgia del hierro, este metal volvió a ser un secreto militar. Las armas de hierro eran mucho más fuertes que las de bronce. De hierro se hicieron cascos de combate y armas ofensivas, como las terribles falcatas ibéricas. Nos encontramos en el primer milenio, una época turbulenta y guerrera, en la que el hierro fue protagonista. Pero los restos arqueológicos nos preparan una sorpresa. Al parecer, el primer hierro que trabajó el hombre no era de origen terrestre. Se trataba de hierro meteórico y llegó a la Tierra procedente del espacio exterior. Los meteoritos que continuamente bombardean nuestro planeta contienen hierro. Algunos llegan a la Tierra, formando cráteres y dando lugar a improvisados yacimientos de hierro. El hombre, al ver cómo una estrella fugaz caía a la Tierra, se aproximó al lugar y, descubriendo el cráter, se aventuró en su profundidad. Quería ver cómo era la estrella que había caído del cielo. Durante mucho tiempo, el hombre se sirvió del hierro meteórico. Un metal sagrado y envuelto en el mito, pues procedía no de la tierra, sino del cielo, de las ardientes estrellas viajeras. Una vez más, el mito asociado a la historia de la investigación. Estos pies descalzos no son de los hombres primitivos, sino actuales. De la misma manera que las costumbres visibles, se han conservado las ideas. A la industria del hierro la llamamos siderurgia, de sideros, que en griego significa estrella. Y así, aún en nuestro lenguaje, el hierro es una estrella caída. El hombre ha recorrido un largo camino desde que asió el primer instrumento con su pulgar oponible. Los animales ya no son sus hermanos, sino la víctima de sus nuevos instrumentos y armas. Enkidu perdió la compañía de los animales cuando trató con el hombre. Su camino es el nuestro, el del adiós a la naturaleza y el no retorno. El camino de la dominación, la gloria y el poder.